Bienvenidos mi gente, un fuerte abrazo, qué bueno tenerles por aquí. Vamos a estar en una muy buena conversación detox que tenemos para ustedes, así que les pedimos que la disfruten. Y Bendiciones. bueno, estamos acá para servirles. Sé que es un tema bastante complicado, que a veces hace temblar las piernitas un poco, pero bueno, relájense y que la vamos a pasar súper chévere. Amén, esa es la actitud. Yo recuerdo que una vez una predicante dijo pene desde el púlpito y habían unas hermanas que se iban a salir corriendo de la broma y unos pastores que decían, ¿qué dijo este hombre? Como si fuera pecado nombrar las partes del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, sé que para la iglesia es un poquito difícil de asimilar estas cosas, pero vamos a tener que bajar un poquito el nivel de religiosidad para poder escuchar. Las personas que están hablando somos pastores. Carlos es pastor en una iglesia en Maracaibo y hay que tener guáramo para ser pastor en Maracaibo en este tiempo tan complicado. Así que es uno de mis héroes a nivel personal. Pero además de eso, Carlos es director de Sexualidad J, de una página que dio muchísima luz, ha dado muchísimo de qué hablar y ha tenido una cantidad de seguidores súper importante. Pero más que los seguidores, siempre hacemos énfasis en la cantidad de personas que fueron ayudadas. Así que tenemos, digamos, experiencia en el tema, somos gente de Dios y queremos hacerlo bien, pero les pedimos que no se sonrojen rápidamente porque tenemos que tocar algunos puntos que necesitamos hablar de forma clara. Entonces, bueno, vamos a orar para comenzar con las preguntas, Carlitos. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos guíes, que podamos ser de bendición para la eclesía, para tu iglesia, que cada pastor, cada líder, cada persona, cada hermano o hermana que están conectados, Señor, pueda ser edificado a través de lo que podamos conversar. Te pido, Señor, que sea ameno, que sea chévere, que sea grato, pero sobre todo que nos permitas edificarnos unos a otros en la madurez que nos has dado como cuerpo, Señor, como iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder tratar estos temas de una forma sana y a la altura de tu llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, Carlito, voy a arrancar con la pregunta. Agárrate ahí, mijo. Lo primero Vale. que te voy a preguntar es sencillo para calentar, tú sabes. Cuando escuchaste el nombre Iglesia Tóxica, ¿qué pensaste honestamente? Chico, realmente yo pensé, el negro se volvió loco. Va a empezar a tirar piedra, yo mejor me escondo. No, de verdad que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad? El título. Y yo, ¿con qué va a salir este loco? Con qué contenido, porque es un tema que realmente a nivel pastoral sabemos que existe, sabemos que hay mucha falla dentro de la iglesia, dentro del liderazgo, pero son cosas que como que nos da mucho temor hablarlas, ¿no? Pero viendo el curso de todo lo que estaba aconteciendo, la gente que has invitado, todos los temas que se han tocado, de verdad que creo que es una puerta gigante que se abre para nosotros poder hablar de todos estos temas que realmente yo nunca he escuchado que se haya podido hablar desde un púlpito. Así que, brother, yo honro tu vida por tener esa valentía de poder hacer esto en este tiempo, porque de verdad que esto es pa' macho. Sí, mano, yo no sé por qué lo estoy haciendo realmente. Como les he dicho varias veces, fue un título sugerido y yo mismo como pastor reaccioné en defensa de la iglesia, pero luego me di cuenta que Dios estaba en el asunto y bueno, ahí vamos, mano. Tú sabes que cuando Dios está ahí hay que echar para adelante porque es mejor Claro, vérsela con la gente y con los criticones y con los policías del evangelio que vérsela con Dios. Así que tú sabes cómo es. así Entonces, es. bueno, la segunda pregunta, papi, ¿tú crees que la iglesia puede ser tóxica? Brother, lamentablemente creo que sí. Creo que en un punto la iglesia puede volverse tóxica.
para las personas, y más que todo para las personas que a lo mejor no tienen una madurez espiritual un poco avanzada, ¿no? Y te lo digo porque yo lo he visto, lo he vivido, y creo que en un punto yo he sido parte de esa toxina que la gente ha tomado, ¿verdad? Que la gente se ha enfermado, se ha conectado con, no con una conexión sana, sino con una conexión tóxica hacia la iglesia. Y yo reconozco, te digo, todos estos temas que yo he visto que tú has estado dando con todos los invitados, o sea, hoy yo puedo reconocer públicamente que he sido parte de esa toxina que en un momento ha dañado a muchas vidas. Wow, Carlito, gracias por tu honestidad. Me dejaste sin palabras, mano. Pero sí, yo también, o sea, yo también he cometido muchísimos errores y gracias a Dios porque Él nos permite ser honestos. O sea, una de las cosas por las cuales estamos hablando de este tema, aunque sé que esto va a llover un montón de piedras y gente que va a enjuiciar sin saber, una de las cosas que me hace hacerlo es saber que Dios nos ama a pesar de nuestros errores. O sea, a nivel personal, Dios nos ama con todo nuestro rollo y con todas nuestras cosas. De la misma forma ama a la iglesia con todo su rollo. Entonces, si eso es verdad y nosotros tenemos eso claro y lo entendemos, podemos hablar de estas cosas sin miedo, porque no está en juego nuestra posición delante de Dios. Somos su iglesia, Él nos ama con todo su corazón y Él está edificando una iglesia sin mancha ni arruga. Pero para poder crecer, así como en lo personal, necesitamos reconocer nuestras faltas, reconocer nuestras fallas y ponerlas a la luz. Ahí es donde Dios nos santifica. Y es que, negro, yo creo que eso es lo que Dios está provocando con todo esto. O sea, está provocando con hombres como tú, con hombres que de verdad tienen una gran valentía para poder tocar estos temas. O sea, yo creo que es un tiempo donde Dios ha aprovechado tanto las circunstancias que estamos viviendo mundialmente y que la iglesia no escapa de eso, para poder crear unos ambientes seguros. O sea, yo considero que Detox es un ambiente seguro para poder hablar de estos temas. Así como yo como papá, así como yo como pastor, necesito crear unos ambientes de seguridad para hablar sobre sexualidad, porque necesito crearlos primero para que la gente pueda abrir sus corazones y puedan expresar sus luchas. Entonces, si no tengo un ambiente de seguridad, jamás ni nunca yo voy a poder tener conversaciones de este tipo. O sea, creo que Detox es una plataforma, es un canal, es un puente, es una sala que se ha abierto en este tiempo por las manos de Dios para poder tener la seguridad de que aquí tú puedes reconocer que en algún momento tú has sido tóxico para muchos y que no te vayan a tirar piedra, que no te vayan a señalar, que no te vayan a condenar, ¿no? Así que yo creo que esto es una plataforma que Dios ha creado para un tiempo muy preciso. Gracias, bro. Gracias por eso. Mira, yo creo que el tema que vamos a tocar es bien, inicialmente escabroso, pero luego va a ser de mucha liberación y de mucha practicidad. Entonces no voy a hacer todas las preguntas que normalmente traigo que tienen que ver con la iglesia en general, sino que vamos a entrar directamente en el tema. Y te voy a preguntar como especialista que sé que eres, no solamente por tu testimonio personal, sino por la cantidad de personas que he visto han mejorado con el trato contigo y tu ministerio. Te quiero preguntar si tú piensas que la iglesia puede ser tóxica para un joven, sea hombre o mujer, que tal vez tenga una adicción sexual. Sí, lamentablemente, negrito, totalmente sí puede ser tóxica. He tenido muchísimos casos en el tiempo, en la cantidad de años que llevo trabajando sobre todos los temas de lo que es restauración sexual, y me he conseguido con muchos casos donde líderes de la iglesia, incluso lamentablemente pastores de la iglesia, han caído en esta etapa de abuso, en esta parte de provocación hacia
hacia los jóvenes, hacia gente de la iglesia, donde mira, creo que pasaríamos toda una noche hablando de este tema, porque han ocurrido cosas horribles, o sea, cosas que uno dice, ¿cómo dentro de la iglesia puede ocurrir esto? ¿Cómo un pastor puede prestarse para esto? ¿Cómo un líder puede prestarse para esto? Y bueno, lamentablemente, déjeme decirle que sí existe, sí ha pasado, sí hay un montón de gente dañada que entraron a la iglesia buscando una respuesta, buscando una salida, buscando una ayuda para ser rescatados, y lamentablemente han caído en manos de líderes y de pastores que están luchando también con todo el tema de la adicción sexual, y captan la fragilidad de la persona en este tema, y por ahí se han metido, y bueno, los desastres han sido pero bastante feos. Qué triste, bro. Y a mí me causa mucho dolor en el corazón, especialmente cuando sé que hay gente que de repente no viene dañada y que recibe daño en la iglesia. Pero una de las cosas que más me causó atención de la conversación con el pastor Álvaro fue el hecho de que él contó también eso, incluso con el que era su pastor cuando era joven. Y una de las cosas que él enseña y que predica es que los líderes tienen que tener gente a las cuales rendirle cuenta. Porque, claro, ok, no se trata de que los pastores son malos, o que los pastores se roban la plata, o que los pastores hacen maldad. Se trata de que los pastores son humanos. Y si no tienen, y si caemos en esta figura de que son los superhombres, y no tienen a nadie a quien rendirle cuenta, y no tienen un equipo que los soporte, que le llame la atención o algo, pueden caer en cualquier cosa. El pastor Álvaro decía que habían tres particularmente donde siempre el hombre se desenfrenaba si no tenía ayuda o soporte, que tenía que ver con el dinero, tenía que ver con el sexo y tenía que ver con el poder. Ahora, yo no quisiera redireccionar la conversación a estos casos abruptos, ¿no? Pienso que tal vez podríamos darle recomendación a la gente de que si ve algo como esto, pues lo denuncie de inmediato, lo mejor, o sea, lo más sabiamente posible, no en las redes sociales, sino responsable y seriamente. Pero yo quiero hablar acerca, y creo que es más edificante que toquemos los casos, de los chamos que vienen con adicciones sexuales y la iglesia no produce una respuesta sana, sino a veces religiosa o a veces insuficiente o muy espiritual. Y quisiera que nos contaras un poco tu experiencia de algunos casos que hayas visto para luego ir a, bueno, cómo se hace bien. Pero primero, ¿qué hemos visto en esta dinámica, Carlito? Sí, mira, yo creo, Cheo, que por cuestiones culturales y por el tema religioso hemos acallado este tema por décadas. Hay un lema que nosotros hemos utilizado muchísimo en el movimiento, y es que este monstruo crece en lo oculto. Y si la iglesia no da la respuesta que debería de dar, el mundo, con toda la facilidad del mundo y con todas las ganas del mundo, lo va a hacer. Entonces, he tenido la experiencia incluso con muchas iglesias que dicen, bueno, yo te voy a enviar a este chamo, te voy a enviar a esta pareja que está en adicción, tienen adicción a la pornografía, tienen adicción a la masturbación, o tienen problemas con atracción hacia el mismo sexo. Yo te los voy a enviar, restáuralos allá en Oasis de Paz y luego me los envías de nuevo de vuelta a mi iglesia, ¿no? Y creo que esa no debería de ser la actitud de la iglesia. Creo que la actitud de la iglesia debería de ser es dar respuesta a todas las necesidades que hoy el mundo demanda, porque la palabra de Dios lo dice, o sea, la creación de Dios gime por la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, hay un mundo, hay una juventud, hay millones de personas que están gimiendo por la manifestación, por la respuesta
de la iglesia. Y de verdad pareciera que fuera como temor del liderazgo, pareciera que fuera como temor de la cúpula pastoral que les da miedo poder entrar en estos temas. Sé que estos temas no son fáciles porque he tenido casos donde tengo 2 años trabajando con una persona con atracción hacia el mismo sexo y de la noche a la mañana hubo una caída con un miembro y con un liderazgo, con alguien de liderazgo fuerte dentro de la iglesia. Eso significa 2 años perdidos. Eso significa caminar, estar dispuesto a caminar las 24 horas del día con personas que tienen problemas con adicciones sexuales. O sea, no es un tema tan fácil como aquel que, bueno, que se deprime, aquel que pierde el ánimo. No, esto es algo que hay que estar preparado para esto. Esto es algo que hay que tener el llamado, principalmente tener la empatía por la persona que sufre de adicciones sexuales. Porque es que esta parte negro de las adicciones sexuales toca todas las áreas de la vida de la persona, absolutamente todas. Porque te doy un ejemplo, un adicto a la pornografía es alguien que se convierte un manipulador número 1. Es una persona que se convierte en decir mentiras y se especializa en eso. Entonces, uno no sabe cuando tú estás tratando con una persona que es adicta a la pornografía, porque su apariencia no lo demuestra. A diferencia como alguien que tiene problema con la droga o que tiene problema con el alcohol, tú sabes porque en cierto momento lo vas a ver o borracho o lo vas a ver drogado. Pero una persona que es adicta a la pornografía no tienes manera de cómo descubrir que está consumiendo pornografía. La única manera es que la persona abra su corazón y lo confiese, o que lo consigas en un momento de consumo, ¿no? Entonces, es un tema que de verdad pareciera que la iglesia le huye a eso porque demanda mucho, demanda bastante. Y yo tengo una mala experiencia de alguien, un pastor, donde una vez me dijo, bueno, ¿y qué gana la iglesia con todo esto? Si yo entreno a mi equipo de liderazgo, ¿cuál va a ser la ganancia de la iglesia? Y de verdad que yo me entristecé muchísimo cuando este pastor me dijo eso, porque pareciera que si hay algo que no produce dinero para la iglesia, yo no lo voy a hacer. Y lamentablemente, mira, las estadísticas hablan, Cheo, que 7 de 10 líderes son adictos a la pornografía y más del 70% de la población dentro de la iglesia tiene algún tipo de adicción al pecado sexual, bien sea la pornografía, bien sea la masturbación, bien sea el adulterio, a la fornicación, bien sea hoy en día, como lo vemos muchísimo, a la atracción hacia el mismo sexo, todo lo que tiene que ver con el homosexualismo y el lesbianismo. La iglesia no tiene respuesta, lamentablemente, en este tiempo para ese tipo de problemática. La iglesia no sabe cómo abordar un tema de homosexualidad dentro del ministerio de adoración, que es donde lamentablemente más se ve. Entonces, creo que es un tiempo donde Dios está demandando a que nos preparemos como iglesia, como pastores, como líderes, que nos preparemos en toda esta temática para dar respuesta a una gran necesidad que hay dentro de nuestras iglesias. Claro, cuando tú dices la iglesia no está dando respuesta, a mí me pica como cuando me dijeron iglesia tóxica, ¿no? Es como, claro. Ya va, hermano, ya va. ¿Cómo que no? Sí, te puedo contar casos de éxito, pero también te puedo contar un montón de casos de fracaso. Por ejemplo, un caso de éxito podría decir que soy yo. Yo llegué a la iglesia y yo recibí un abuso sexual cuando tenía 6 años. Me di cuenta que era abuso cuando hablé contigo, porque para mí no fue abuso porque no hubo penetración ni otra cosa,
pero sí hubo abuso. No voy a detallar Claro. porque pues, no vale la pena, pero sí hubo abuso sexual. A partir de ese momento se abrió una puerta para yo empezar a ver y hacer cosas que no tenía que hacer, ni ver Claro. como niño. Cuando llegó a la iglesia tenía una adicción a la fornicación muy, muy fuerte. Y cuando, o sea, estando en un tiempo con Dios, Dios me llama a confesárselo a mi pastor. Ya yo estaba siendo pastor de jóvenes en ese momento. Y lo que yo pensaba era que me iban a sacar de la iglesia, ¿no? ¿Cómo es posible que este tipo lo hayamos puesto en el liderazgo y esté en fornicación con la que es su novia? Y nada, cuando se lo confesé a mi pastor, bro, mi pastor me dijo, hijo, qué bueno que lo confiesas, qué bueno que lo dices. La mayoría de la gente es capturada o sale a la luz, pero cuando tú lo confiesas quiere decir que hay un arrepentimiento y Claro. no vas a estar en disciplina por eso, vamos a orar y Dios te va a sanar. Y a partir de ahí, yo recuerdo que creo que una de mis claves para salir de ese mundo fue el comprometerme con mi pastor a rendir cuentas y a vivir en la luz. Me llamó mucho la atención que dijiste que este es un monstruo que crece en lo oculto. Cuando yo comencé a hablarlo con él, yo creo que mi pastor no tenía las herramientas como tal vez las tienes tú en términos, digamos, de experiencia, Claro. pero él solamente oró por mí, mano, oró por mí y yo empecé, cada vez que me sentía tentado o después que fallaba, inmediatamente yo sabía que tenía que llamarlo. Exacto. Y así pasaron unos meses, bro. O sea, después de la confesión, no fue que yo, él oró y se me quitó. Fuera, fuera el espíritu de fornicación, ahora en el nombre de Jesús. Sí, Y sí. ya, no pasó así, pasó un tiempo. Pero también, y bueno, después de eso, por la gracia de Dios, tengo más de 14 años que no pasa nada, digamos, de impuramente, sexualmente hablando. Gracias a Dios tengo a mi esposa y ha sido una bendición gigante. Pero también he tenido casos, Carlitos, en que he tratado de ayudar, por ejemplo, con el tema de la atracción del mismo sexo, que yo dejé de compartir con los líderes con los que estaba en ese momento, de invertir en las personas que yo consideraba claves, porque entendí que esta persona necesitaba mi ayuda. Y después de 2 años de acompañarlo, me dice que gustaba de mí. Y fue Sí. como, Es lo normal Ah. que sucede eso. Es normal que suceda eso. entonces para mí fue, perdí el tiempo. O sea, yo sé que no. A ver, yo sé que no perdemos el tiempo cuando invertimos la vida en Claro. alguien, sé que Dios Claro. nos paga y todo el tema. Pero uno siente que pudo haber invertido el tiempo en otras personas que también lo necesitaban y que pudimos haber como avanzado en su discipulado y que los descuidé por atender a esta persona de una forma malsana, aunque Claro. con la mejor intención del mundo. Entonces, en esos casos, Carlitos, ¿qué tú nos recomiendas? Vamos a empezar por algo más sencillo como la atracción del mismo sexo, pero el tema de pornografía, masturbación. ¿Qué nos recomiendas a los pastores que estamos aquí, a los líderes que estamos aquí? ¿Qué debería ser un paso a paso cuando llega una persona que nos confiesa o nos damos cuenta de alguna manera que está padeciendo por alguna de estas cosas? Sí, bueno, Cheo, mira, lo primero, como te lo decía al principio, nosotros como iglesia o como equipo, como pastores, necesitamos crear un ambiente de seguridad. ¿Qué es un ambiente de seguridad? Un ambiente de seguridad es que la persona pueda abrirse, pueda confesar libremente su problema, su pecado, su inclinación, su lucha, y que más adelante no va a ser expuesto, no va a ser señalado, no va a ser condenado por lo que está confesando. O sea, creo que lo primero que nosotros debemos de hacer como líderes y pastores es poder crear un ambiente de seguridad. Segundo, preparar a nuestro equipo, buscar la gente clave, orar a Dios para que Dios muestre cuáles son aquellas personas que están dispuestas a ser adiestradas en todo esto. Personas que puedan tener el corazón, que puedan tener la disposición a poder trabajar un 24/7 con personas con este tipo de problemática. Y tercero, tener, mira, toda la fuerza del mundo emocional, espiritual y físicamente también. Porque, mira, muchas veces va a pasar eso lo que tú estás contando. A los 2 años la persona te confesó que estaba enganchado contigo, que estaba conectado contigo
más de lo que a lo mejor tú pensabas, pero eso sucede. Y sucede ¿por qué? Porque eso tiene que ser una rotación. O sea, si tú tienes una persona que tiene atracción hacia el mismo sexo, más de 6 meses tú no lo puedes tratar. O sea, 6 meses, a partir de 6 meses, estás expuesto a que esta persona se conecte contigo sentimentalmente. Porque realmente, negro, detrás de una persona que tiene atracción hacia el mismo sexo, lo que está es clamando por una figura paterna. Lo que está es clamando por alguien de autoridad, alguien que lo guíe, alguien que lo abrace, alguien que lo ame, alguien que le dé palabra de afirmación, alguien que le diga, mira, estoy orgulloso de ti, alguien que camine con él. O sea, realmente detrás de una atracción hacia el mismo sexo, lo que se esconde es una persona que necesita, que está clamando, que está llorando por paternidad. Y esto tú lo hablas a lo mejor con alguien con inclinación hacia el mismo sexo y no te lo va a aceptar. Va a decir, no, claro que no, yo voy porque me gustan los hombres. Hablando en el caso de que sea hombre con hombre. O si estás hablando con una mujer, te dice, no, es que a mí me gustan las mujeres, a mí no me gustan los hombres y yo soy así, yo voy a morir así. No, realmente vas a morir con la necesidad paterna, con la necesidad de tener a alguien sobre autoridad que esté contigo, que camine contigo, que te afirme, que te ame, que te acompañe. Entonces, eso es lo que se esconde detrás de una atracción hacia el mismo sexo. Y es un trabajo fuerte, es un trabajo que yo te digo, yo lo confieso, a veces yo le he dicho al Señor, Padre, de verdad que creo que te pelaste conmigo. O sea, por ahí hay un dicho de que Dios no se pela ni cuando está mechudo, pero yo creo, muchas veces yo le he dicho, papá, yo creo que conmigo te pelaste, yo creo que yo no soy la persona para esto, yo creo que yo no reúno las características que tú necesitas que una persona tenga para esto, pero Dios me llamó a esto y siempre ministerialmente, más de lo pastoral que hago, más de la obra social que hacemos como iglesia, toda mi vida se aboca a ayudar, a rescatar a personas, a adultos, a jóvenes que están luchando con esto. Y es triste ver tanta lucha, tanta gente desquiciada por esto, incluso tanta gente que se ha quitado la vida por no poder lograr vencer todo el tema del pecado sexual. Está increíble, bro. Y te quiero preguntar, Carlitos, además de estas 3 cosas que nos dijiste, crear un ambiente de seguridad, preparar al equipo y tener fuerza emocional para aguantar la pela, ¿qué pasos normalmente tú tocas para poder ayudar a una persona a ser libre de estas adicciones? Mira, negro, hay algo que yo no soy como muy amigo de los patrones. Porque creo que cada vida es un tema específico y muy diferente. Yo lo único que hago es hablar de lo que a mí me ha funcionado y le invito a aquellas personas que lo hagan. Si no funciona con esas personas, bueno, buscamos otras herramientas, ¿no? Pero la herramienta clave en mi tiempo de restauración, porque fueron más de 20 años de adicción a la pornografía, sin hablar de la recuperación y de la restauración del abuso sexual que yo viví, donde sí hubo penetración. No tan solo fue algo de que me expusieron a ver pornografía, no. Fueron muchas cosas, pero bueno, eso es otro tema. Pero el punto clave en mi restauración fue reconocer mis estados emocionales. O sea, cuando tú tienes esta herramienta en tus manos y tú la sabes utilizar, ¿por qué los estados emocionales? Negro, porque cuando tú aprendes, por ejemplo, tú caes en depresión y cuando estás en ese momento de depresión, en ese momento de tristeza,
en ese momento totalmente bloqueado. ¿Qué hacías en aquel entonces? Bueno, si eras drogadicto, ibas a la droga. Si eras borracho, ibas a ir al alcohol. Si eras adicto a la pornografía, rapidito ibas a ir al consumo de la pornografía y de la masturbación. ¿Por qué? Porque esto es una anestesia falsa, como yo la llamo, que por pocos minutos te saca de tu realidad, te saca de tu estado de depresión, te saca de tu estado emocional. En esto hay que tener mucho ojo. Si yo aprendo a manejar mis estados emocionales, mi hermano, vas a salir victorioso de la lucha contra el pecado sexual. Porque si estás en un estado de ira, si estás en un estado de frustración, si estás en un estado incluso de ociosidad, mira, hay estados negros que por lo menos el estado ocioso, yo no puedo darme el lujo de estar ocioso. ¿Por qué? Porque aún yo tengo lucha, aún yo estoy en un proceso de restauración. Por supuesto, hoy a mis 47 años de edad estoy en un nivel ya más avanzado, ya estoy más maduro, ya controlo más mis emociones, pero hay estados emocionales donde yo no me puedo dar el lujo de estar, porque yo sé que va a venir la lucha, porque yo sé que va a venir los pensamientos. Entonces, por los ejemplos, la parte de los estados de ociosidad, yo siempre tengo que estar haciendo algo. Siempre tengo que estar haciendo algo. Siempre tengo que estar ocupado en algo. Por supuesto, tengo mi tiempo de relajación, tengo mi tiempo donde me meto en adoración, exacto, de descanso. Pero siempre busco estar haciendo algo. En la parte de la frustración, soy muy dado a frustrarme, soy muy dado a deprimirme. O sea, en esas áreas yo considero y confieso que soy una persona muy débil, pero he aprendido a luchar con esos estados emocionales. ¿Por qué? Porque es que, mira, en nuestro cerebro, y siempre explico esto, en nuestro cerebro hay algo que se llama dopamina, ¿verdad? Que eso se produce o se sobreproduce cuando yo consumo pornografía o cuando yo consumo cocaína. O sea, es lo mismo. Se considera que aquel que consume cocaína es igual que consumir pornografía. Produce a nivel cerebral las mismas condiciones, se reproduce la misma cantidad de dopamina, y la dopamina es un neurotransmisor recordatorio. ¿Cómo es esto? Que cuando tú estás en un estado emocional malo, la dopamina se activa y te dice: Cheo, recuerda que cuando tú estabas en este estado, tú hacías tal cosa, tú buscabas tal salida. Entonces, cuando si en la dopamina o si en tu cerebro, si en tu manera de pensar está registrado que el consumo de pornografía era lo que te sacaba de ese estado emocional por unos momenticos, vas a acudir a eso, vas a correr a eso. Eso igual funciona con el que consume cocaína, con el que consume alcohol, incluso con la adicción a la comida también produce lo mismo. Entonces, tenemos que saber y manejar nuestros estados emocionales. Si logramos eso, brother, esta victoria está totalmente asegurada. Otra de las cosas que yo enseño, otro principio que yo enseño, es que yo todos los días decido no caer, porque la lucha, negro, es todos los días y es una lucha a muerte, porque vivimos en una sociedad totalmente hipersexualizada, que todo tiene que ver con el sexo, que todo te lo quieren vender a través del sexo. La música que se escucha, lo que lees, las películas que ves, o sea, en fin, todo lo que está a tu alrededor, de alguna u otra manera, tiene inclinación hacia lo sexual. Entonces,
tú tienes que tomar la decisión todos los días de no caer, de mantenerte firme, porque las tentaciones van a llegar todos los días. Mira, si hay una cualidad que tiene este tipo llamado el diablo, es que el tipo es paciente, bro. El tipo es muy paciente en tratar contigo, en trabajar contigo, en tentarte todos los días. Si no caes hoy, está bien, él lo va a intentar mañana. Entonces, de nuestra parte, está tomar la decisión todos los días de no caer. Y esos son principios que yo podría llamar totalmente básicos, que yo he aplicado a mi vida, han dado resultados y hoy puedo dar el testimonio que doy. Yo me acuerdo que una vez conversé contigo de un caso que me quería ayudar y tú me diste unos puntos en aquel momento. Tú me dijiste, por ejemplo, identifica cuál es el disparador, que en aquel momento tiene que ver con lo que estás hablando de las emociones. O sea, ¿en qué estado de ánimo normalmente acudes a esto? A veces es en ociosidad, a veces es en ansiedad, a veces es en tristeza o depresión. Bueno, ¿qué estado de ánimo te lleva a eso? ¿Cuál es el disparador? Después me hablaste un poquito de las condiciones y el ambiente. Normalmente me acuerdo mucho de la película esta de Fireproof, que el tipo tenía la computadora en la sala, entonces se paraba del cuarto y llegaba a la sala, ¿no? Entonces lo que él dijo, bueno, voy a destruir esa, y agarró y le cayó a batazos a la computadora. Era una forma radical, pero también fue algo que ayudó en la práctica a no volver a caer en este sentido. Luego hay algo que me gusta mucho de Dante. Sabes que Dante dice, en este tiempo mi pastor a distancia era Dante, a pesar de que mi pastor me acompañó en términos de tú a tú, de codo a codo. Claro. Dante decía que la lucha iba a ser constante. O sea, uno tiene el sueño de Heidi Candy Candy que la broma va a cesar en algún momento, pero resulta que no. Yo soy pastor, estoy casado, tengo una esposa que amo y que me encanta, pero todavía tengo tentaciones. Claro. Y recuerdo una vez en particular que comienzan a haber tentaciones que son absolutamente irracionales. O sea, por ejemplo, con una chama de la iglesia que yo amo con todo mi corazón como una hija, pero de repente yo estaba así distraído y se acercó como a abrazarme, pero fue un abrazo de hija a papá, algo así. Claro. Pero yo sentí como que, estamos muy cerca, ¿sabes? Sí. Y el momento fue como, yo tengo que reconocer que esto pasó, o sea, ¿sí me explico? Y tengo que hablarlo, porque mientras lo dejo ahí, no, bueno, ¿será que sí? Empiezo a darle vueltas al pensamiento y no me puedo permitir eso porque yo sé que la lucha es constante. Y por último, bueno, eso, la rendición de cuentas. Esas 4 cosas que no son una fórmula, pero que son indicativos que me ayudan como a regular. Recuerdo que después que la hablé contigo me fue muy bien en esos dos casos que tenía en ese momento. Y para mí fue una guía y bueno, quería compartirlo con los pastores también un poco. No, y la parte, negro, disculpa, la parte de rendir cuentas, eso es otra cosa muy importante. Mira, yo tengo casos que estoy llevando ahorita que me escriben a la hora que sea y yo les doy esa luz verde. Escríbanme en la madrugada, escríbanme a la hora que sea, escríbanme antes de que estén a punto de masturbarse. Así se los digo. O sea, escríbanme, piensen en mí cuando se vayan a masturbar. Así les hablo, claro. O sea, cuando vayan a caer, cuando ya estén a punto de jalarse las greñas, como yo digo, o sea, escríbanme. Porque tan solo un mensaje puede salvarte de la tentación. Entonces, el rendir cuenta en todo esto es obligatorio. Y yo se lo digo a mi gente, a la gente que yo acompaño, a la gente que yo mentoreo, que yo ayudo en esto. Si no estás dispuesto a rendir cuentas, o sea, lamentablemente yo no soy la persona para acompañar. Genial, genial. Esto para mí es absolutamente clave, porque si no, o sea, yo no sé cómo salir de una lucha que, como les digo, gracias a Dante que lo entendí que iba a ser constante. Yo pensé que iba a llegar un momento en que ya no me siento tentado,
pero resulta que es una lucha y es una cosa... Y es todos los días. Y es que muchos te preguntan, muchos me dicen, Carlos, pero ¿cuándo la tentación se va a ir? Y yo, brother, te tengo una mala noticia. Se va a ir cuando tú partas con el Señor. O sea, no se va a ir, va a estar todo el tiempo ahí. Porque ese es el trabajo del enemigo, ese es el trabajo del diablo, tentarte todos los días. Nuestro trabajo es fortalecernos y decidir todos los días no caer. Amén, qué fino, me alegra mucho. Y otra cosa, Carlitos, vamos a irnos al tema de que ya aquí están preguntando. Por ejemplo, hace una pregunta una persona, vamos a mantenerlos en secreto para que no se piense que estamos hablando de la persona. ¿Es recomendable que una persona que tiene problemas de homosexualidad sea tratada por alguien del mismo sexo? Depende, o sea, en un preámbulo no hay problema. En un preámbulo no hay problema, pero siempre la recomendación es tener un sexo opuesto en el tratamiento de esa persona y que pueda haber rotación, como lo dije, o sea, más de 6 meses ya estás en peligro que esa persona se conecte contigo emocionalmente. Eso, por ejemplo, yo lo hubiese sabido hace tiempo y no cometo el error de Claro. caminar con esta persona tan cerca tanto tiempo. De hecho, ¿sabes qué, Pastor? Te voy a confesar que hace un tiempo se me acercó un chamo que tiene también problemas de inclinación de gustos al mismo sexo y me dice, ¿sabes qué? Te voy a confesar algo, yo me siento rechazado por ti. Y yo dije, no vale, pues, por favor, yo soy un hombre que tiene el corazón abierto para todo el mundo. Sí. Pero después que él me lo dice, yo le digo así, le respondí instantáneo y después yo me puse a pensar, mano, yo creo que sí. O sea, en mi corazón, no sé, yo me doy cuenta que no quiero que me vuelva a pasar. Claro. Entonces Claro, cuando se me totalmente. medio acercan así que hable con su discipulador, o sea, como que vaya y Sí. cuéntele a él. Pues me di cuenta y tuve que confesar delante del Señor que sí sentía rechazo por él. Y que no es un rechazo obviamente abierto y un rechazo como, fuera aquí, desgraciado, no. Pero es un rechazo como no te me acerques mucho, que conmigo no. Sí, pero fíjate, negro, lo que ahí él te estaba exponiendo. O sea, me siento rechazado por ti. O sea, Uh-huh. ¿qué representas tú para él? Representas una autoridad mayor, representas como un padre espiritual. O sea, y esa es realmente la necesidad que hay dentro de una persona que lucha con el homosexualismo. Es tremendo esto. Eso está tremendo. Ahí le doy gracias a Dios porque una de las cosas que vemos en Iglesia Tóxica es que la toxicidad no es algo de los religiosos o de los que están en el poder o de los pastores o de los líderes. La toxicidad es un tema de pecado y todos nosotros tenemos esa naturaleza todavía ahí. Y dice la palabra en Gálatas 5, 16, 17 que es una lucha continua, ¿no? Y que están ahí esas dos naturalezas luchando. Ahora, hay una pregunta aquí que hace otra persona que te quiero hacer para seguir. Dice, ¿existen características o aptitudes que muestra que una persona está batallando con la pornografía? Mira, ansiedad. La persona que es adicta a la pornografía y a la masturbación es una persona muy ansiosa. Y creo que a lo mejor eso es una característica muy fácil de poder ver en la persona. Si tú ves una persona muy ansiosa, si tú ves una persona que en un momento está ahí contigo, pero de repente se desaparece, y dónde está, y está por allá metido, qué sé yo, metido en el teléfono, o se mete de cada rato en el baño. Mira, tengo casos de personas que pueden llegar incluso hasta masturbarse más de 6 veces al día. Wow. Y son personas que buscan el lugar preciso, bien sea un baño, bien sea oculto, en cualquier lado para poderse masturbar porque no tienen ese control de esa ansiedad. Así que creo que una de las características más esenciales de cómo saber si una persona está luchando con la pornografía o con alguna adicción es la ansiedad, la apariencia de ansiedad.
Sabes que cuando hacen esta pregunta, yo recuerdo que una de las características que yo tenía en ese tiempo era que me sentía improductivo para el Señor. Es decir, yo sentía que si yo no podía vencer al diablo en mi casa, en mi cuarto, al salir de ahí en victoria, habían cosas y promesas que Dios me hacía que yo estaba inhabilitado para creer. Claro, Porque era como que no, o sea, no puedo. O sea, ¿cómo me vas a decir tú que yo tengo unción o sueños o visión o ministerio para tal y cual cosa si yo ni siquiera puedo salir de mi cuarto en victoria? Y creo que eso realmente me inhabilitaba en muchos sentidos para poder servir a Dios. Pero claro. cuando pienso en eso, he escuchado testimonios, por ejemplo, el de Danilo Montero, que él confesó en un congreso en Mérida, que él estaba tocando así con la unción y con todo, y cuando llegaba al hotel, o sea, tenía problemas con la pornografía. Entonces digo, bueno, no aplica en todos los casos, Claro. pero sí es un tema que por lo menos a mí me hacía sentir muy mal y era como que yo no puedo hacer esto. Yo tenía como un saco de no puedo encima. No Claro. puedo con esto, no puedo con esto. No sé si te ha Eh, pasado con alguno de los sí, casos que sí, traes. incluso eso es un ciclo negro. Eso es un ciclo que comienza con un pensamiento. Todo el inicio es un sencillo y un simple pensamiento. Ese pensamiento baja a una emoción. De esa emoción baja a una acción. De esa acción baja a un resultado y de ese resultado va a una creencia. ¿Y cuál es la creencia? De esto no voy a poder salir, yo voy a morir con esto, soy un adicto, Dios no puede confiar en mí, Dios no puede creer en mí, Dios no me puede perdonar. Entonces siempre estás en ese ciclo. Vuelves a caer en el pensamiento, va para la emoción, viene a la acción, viene al resultado, viene a la creencia y así. Y estás en ese círculo metido todo el tiempo. Otra cosa que yo, hablando de ese círculo, que recordé fue el tema del perdón. O sea, yo no podía presentarme delante de Dios y creo que es la parte más grave del asunto. Yo sentía que era volver a pedirle perdón a Dios y yo mismo Exacto. me autodisciplinaba. Es decir, bueno, Señor, ahora no voy a hacer esto. Y si caigo otra vez, entonces tal cosa. Y como no cumplía y no cumplía y no cumplía, me sentía cada vez más lejos de Dios porque decía, ¿con Exacto. qué cara me voy a presentar yo delante del Señor? Ahora, ¿qué le voy a inventar? ¿Sí me explico? Claro, no, y Entonces, es horrible, yo lo viví también. Mira, y perdonen ser tan libre en hablar de esto, ¿no? Pero yo consumía pornografía, me masturbaba y entraba ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de rechazo conmigo mismo, de sentirme sucio, pero a la hora estaba otra vez en lo mismo. O sea, brincaba en ese ciclo que estaba explicando ahorita y eso es lo que hay que vencer, ese sentimiento de culpa, ese sentimiento de rechazo. Esto es un monstruo negro que, como se lo dije ayer a alguien que tú y yo conocemos, no está aquí en Venezuela, pero se lo dije, brother, esto es un monstruo que solamente tú y yo podemos dejarlo morir de hambre. O sea, este monstruo tú lo dejas de alimentar y el tipo se muere, brother. El tipo se muere de hambre. Entonces es como bien contradictorio, ¿no? Porque algo que te hace sentir tan rechazado, algo que te hace sentir tan sucio, pero que a la vez tú mismo alimentas. Entonces, tú quieres que este monstruo muera, deja de alimentarlo y él va a morir, sencillamente. genial. Carlitos, antes de entrar con las preguntas, seguir con las preguntas de la gente, quiero hacerte dos preguntas que son tal vez bien complicadas, pero las quiero hacer. ¿De qué formas la iglesia puede ser no una ayuda, sino todo lo contrario para gente que venga con estos problemas? Mira, yo creo que es si la persona que está representando la iglesia no ha sido totalmente sana en esto, va a ser parte
o va a formar parte de ese equipo donde no va a ser la ayuda apropiada para aquel que la está necesitando. ¿Por qué? Porque jugamos mucho con las emociones, en el sentido de que, bueno, yo sé que yo soy adicto a la pornografía, yo sé que Dios me restauró, pero aún tengo como la pata chueca ahí en eso, ¿no? Y no he sido totalmente restaurado. O sea, te digo, es peligroso. Es peligroso trabajar en este plano, porque si aún no has sido restaurado totalmente, vas a sentirte tentado. Porque con una chica que te llegue, por darte un ejemplo, y te diga, mira, tengo problemas con pornografía, tengo problemas con masturbación, y la noche pasada no aguanté y tuve que empezarme a tocar, tuve que empezarme a masturbar, brother, tú dejas volar tus pensamientos en ese momento, y si tú no estás 100% restaurado, déjame decirte que vas a caer. ¿Por qué? Porque estás tratando con una persona que está totalmente vulnerable. Estás tratando con una persona que es muy fácil de poder acceder a un planteamiento que tú le hagas. Entonces, creo que en ese punto la iglesia como que no sería muy buena herramienta para restaurar a una persona. No sé si me hago entender. Sí, perfectamente. Ahora, hay otras cosas, como por ejemplo la religiosidad. Yo, por ejemplo, vi a una persona que dijo, tú no eres salvo, porque si tú fueras salvo, el Espíritu Santo que habita dentro de ti te haría dejar estas cosas de una vez. Y yo la miré como, ya va. Yo por lo menos, yo creo que yo era salvo, mano. O sea, cuando estaba cometiendo estos errores. Claro. Era un tema de pecado que tenía que cambiar, pero yo creo que yo era salvo. A ver, no era salvo, salvo no. Tú no has nacido de nuevo. Okay. Tú no has nacido de nuevo. Entonces, ya esta persona normalmente cuando está en este ciclo de acusación, culpa y alejándose de Dios, que venga alguien y le diga, tú no has nacido de nuevo. Entonces, el conflicto teológico que tiene en la cabeza horrible. Con todo esto es como para lanzarse para el metro, o sea. Totalmente. O sea, es como decir, bueno, está bien, esta lucha yo no la sigo peleando, yo lo que voy a hacer entonces es sumergirme más en la adicción. Porque pasa. Sí. Y también he visto cómo lo tratan, o tratan de tratarlo con culpa. Exacto. Y amenazas. Yo he visto amenazas desde el púlpito en congresos, bro. Y yo digo, no, así no es. Y que si tú no vences eso, entonces nunca vas a tener un ministerio, pero ya va. Pero, o sea, tal vez es verdad desde cierta perspectiva. Claro. Pero a mí me molesta porque pareciera que no hubiese una claridad de cómo ayudar a la persona. Entonces te amenazo, ¿sabes? Es que caes en el plano negro en no crear un ambiente de seguridad como lo hablábamos al principio. O sea, si tú no tienes un ambiente de seguridad para que la persona que está haciendo, que lucha con el pecado sexual, jamás ni nunca se va a abrir. Porque va a decir, no, si yo le cuento lo que a mí me está pasando, o sea, me van a reventar la cabeza. Exacto. Y una de las cosas que yo veo ahí, Carlitos, es ese tipo de liderazgo que se sostiene, que para mí es un liderazgo inseguro, que se sostiene de una apariencia de perfección, pero que realmente cuando tú empiezas a medio tocar te das cuenta que no hay perfección y que está montando una apariencia. Y eso para mí es el caldo de cultivo para cualquier cosa horrible, porque estos monstruos, no solamente esta pornografía, sino muchos otros monstruos, la mentira, la lascivia, la avaricia, muchas cosas se alimentan de estar en oculto. Y si no hay espacio de seguridad y de vulnerabilidad, entonces pues horrible. Otra cosa, dime. No, dime tú. Ok, hubo un tiempo donde Dios me mostró algo, ¿no? Y es que el espíritu de pornografía abre puertas para otros pecados. Y uno de los pecados
a la cual se le abre la puerta es a eso, a la mentira. Y otra de las cosas que Dios me mostró también hace mucho tiempo es que el espíritu religioso va de la mano con el espíritu del pecado sexual. O sea, los tipos son compinches. Explícate para ver. Ok, el espíritu religioso, ¿verdad? La religiosidad va de la mano con el pecado sexual. Y lamentablemente los casos más grandes que se han visto en la historia, incluso que se han visto momentáneamente y que yo he seguido también muchísimas veces, ha sido con aquellas iglesias que son muy religiosas. O sea, detrás de un espíritu de religioso se esconde el pecado sexual también, porque van de la mano, son amigos, son compinches los tipos. O sea, cuando tú ves una iglesia religiosa, mira, a mí me pasó una vez, estando en Colombia, bueno, no voy a decir ni siquiera la ciudad, pero me invitaron a predicar y era una iglesia, negro, grandísima, una iglesia preciosa, pero era una iglesia religiosa, pero religiosa, como decimos aquí en Maracaibo, de sobaco peludo. O sea, una cosa horrible. Y yo te digo una cosa, yo nunca había predicado en un lugar donde existiera tanta frialdad a este tema. O sea, yo estaba predicando ahí, brother, y la gente ni miraba a los lados, la gente ni pestañaba, y yo decía, Dios mío, yo decía, Señor, sácame rápido de este lugar. Era porque había pecado sexual ahí, incluso yo lo conocía porque me llevaron a predicar allá porque habían varios casos del hijo con el pastor, del hijo del pastor con varias muchachas del grupo de adoración. Incluso hubo muchos episodios de pase de fotografías y cuestiones del pastor principal con algunas niñas de la iglesia. Entonces, la misma hija, escucha esto, la misma hija del pastor habló conmigo y me dijo, pastor, yo necesito que usted me ayude para esto. Y bueno, ella me invitó, yo fui, el papá dio la oportunidad a que predicara ahí, brother, pero eso era como predicar en un cementerio. O sea, horrible, 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 horrible. Y se confirmó lo que Dios me había mostrado. O sea, detrás del espíritu religioso está el pecado sexual. Es uno de los principales pecados que hay. Eso está duro, man. Mira, Carlitos, te iba a comentar algo que se me olvidó, chico. Pero voy a leer una pregunta aquí mientras me acuerdo. Dice, por un lado, una vez un pastor me contestó por comentarle que quería conocer y visitar un ministerio de restauración sexual por mi problema de fornicación y masturbación. Eso era un ministerio para homosexuales. Se rió y me dijo que no quería saber nada de mí. Sí, bueno, te pido disculpas por lo que el pastor dijo. En lo que estamos hablando posiblemente tenga temor, ¿no? Yo creo que, o rechazo por alguna mala experiencia de temas como esto, y los líderes lamentablemente seguimos siendo humanos. Pero te puedo decir a ti, bro, que Dios te ama y que Dios restauró al pastor Carlos de situaciones horribles y me restauró a mí también, que estamos en victoria porque Dios es más poderoso que todas esas cosas. Así que te animo con todo mi corazón y bueno, ahí nos podemos contactar luego. Aquí un pastor que pregunta, ¿cómo podríamos hacer en un caso de una persona que guardamos la ética de mantener lo admitido? Problema de pornografía y maltrato a su esposa. Y al tratarlo unos meses, le recomendamos asistir a un profesional, ya que entendimos que debíamos derivar a un profesional, porque ya se escapó de nuestras manos, para tratar su ser. Sí. Y esta persona, de una manera radical, nos dijo que él estaba bien y no necesitaba ayuda profesional, que él solo escuchaba a Dios. Perdón por lo largo, no, tranquilo.
¿Qué te parece eso? Que No, yo escuché mira, a Dios. no, claro que sí. Y creo que un caso que yo no trataría sería un caso así. ¿Por qué? Porque si la persona de antemano te está diciendo de que él está bien, no estamos bien. Porque creo que el primer paso para esto es reconocer de que tengo el problema. Es reconocer de que estoy luchando con esto y que necesito ayuda. De que en el equipo de trabajo, si es verdad, necesitamos tener una herramienta a lo mejor más científica, en el caso de tener un psicólogo, de tener un psiquiatra, porque en algún momento la vamos a necesitar. En algún momento yo voy a decir, mira, mi experiencia y mi conocimiento llega hasta acá. Yo quiero que tú busques ayuda en un psicólogo, quiero que busques ayuda en un psiquiatra, que yo te voy a recomendar, que sé que trabaja en el tema sexual también y sé que te va a ayudar, porque definitivamente hay un punto donde tenemos que delegar porque se escapa de nuestras manos y necesitamos una herramienta más especializada para poder tratar casos, más que todo en la parte de atracción hacia el mismo sexo. Es donde más se necesita psicología y psiquiatría. Genial. Ahora, cuando referimos que ese proceso donde buscamos a otra persona, ¿qué recomiendas que uno haga? ¿Uno lo suelta por completo? ¿Uno lo acompaña? ¿Qué tanto? ¿Cómo lo has visto tú en tu No, experiencia? yo no lo suelto por completo. O sea, igual yo sigo siendo como el mentor principal en ese proceso, ¿verdad? Igual yo lo obligo a que él me esté hablando, se esté comunicando conmigo, me esté rindiendo cuenta y yo supervisando en conjunto con el psicólogo o con el psiquiatra cómo va el proceso, o sea, cómo va la parte ya científica en funcionamiento del cerebro, porque es que hay algo, Cheito, y es que nuestro cerebro como órgano, como una pieza fundamental de nuestro cuerpo, se daña por completo. Así como se daña por consumir cocaína, por consumir alcohol, también se daña por consumir pornografía. Y eso está en nuestra corteza frontal. En nuestra corteza frontal hay un músculo, que ese músculo cuando tú consumes cocaína o consumes pornografía, ese músculo choca contra la corteza frontal a llegar a un punto donde se atrofia por completo, se daña. Y ese músculo, ese órgano que está en nuestro cerebro, es el responsable de la toma de decisiones. Por eso que una persona con adicciones a este tipo, o sea, pierde la capacidad de tomar decisiones. Por eso que no le importa, a lo mejor tú dices, bueno, pero ¿cómo esa persona no pudo decidir esto? No, pero es que hay una parte de su cerebro que está atrofiada, que está dañada y no tiene la capacidad como la puede tener otra persona normal de tomar decisiones. Entonces, para eso necesitamos un especialista en la materia, como un psicólogo o un psiquiatra que trabaja la parte ya de la neurología y todas estas cosas. Genial, genial. Carlitos, vamos a ir llevando al punto de recomendaciones finales para nuestros pastores. Pero, ¿sabes? Tengo aquí ya va, antes de llegar a ese punto. Tengo el caso que planteó el pastor y me preocupa un poquito. Esta persona, obviamente, si él dice que escucha a Dios, pues no podemos hacer mucho por él. Pero vamos a poner casos hipotéticos aquí para ir llegando a puntos claros. Si el tipo está en tu equipo de liderazgo, ¿qué haces? Mira, realmente a mí me pasó, o sea, tengo los casos vivitos ahí y por supuesto primero llamo a la persona, llamo al líder a hablarle, a contarle todo lo que está pasando, cuáles son las consecuencias si por el momento él no deja de seguir trabajando en esa área de su ministerio. O sea, no es como tomarse un descanso, no, es retírate un momento
de la palestra, retírate un momento del campo de trabajo para afinar, para restaurar, para resolver algunas cosas que necesitas hacerlo. Porque si no lo haces, si no le das un parado, si no le das un stop a eso, los resultados más adelante van a ser catastróficos, totalmente catastróficos. Mira, aquí hay un caso en Maracaibo que sonó muchísimo con un supuesto apóstol, lamentablemente, y primero el hombre no era casado, el hombre no estaba casado, y el tipo era un hombre muy influyente acá en la ciudad. El hombre hacía unos eventos muy grandes aquí en la ciudad, brother, y se destapó una olla con ese señor horrible, horrible, horrible. Entonces, ¿qué pasó ahí? Yo me imagino que mucha de la gente de confianza que estaba a su alrededor a lo mejor sabía de la pata que cojeaba este hombre, no lo jalaron a tiempo y los resultados fueron pero catastróficos. O sea, el hombre incluso hasta su vida peligró y todo. Terrible. Pastor, yo te quiero compartir una experiencia también. Sabes que hace un tiempo había un hermano en la congregación que él tenía una posición de liderazgo, y cuando a mí me nombran pastor, esta persona era bastante mayor que yo, y él como que andaba en lo suyo, ¿no? Y una de las cosas que yo comencé a notar era que él no tenía comunión conmigo, ¿sabes? Okay. Que no estaba como dispuesto a... Yo me sentaba, mire, ¿cómo está la familia y esto? No, todo bien, y así como de lejitos, ¿no? Claro. Entonces yo un día le dije al director de adoración, mira, no quiero que esta persona cante más. Y me dice, ¿por qué? Yo le digo, dile que me pregunte. Y cuando él fue a la oficina, mira, pues ¿cómo es eso que yo no puedo cantar peleando así bravo? Y le dije, hermano, mira, mi pastor me enseñó, no me acuerdo en qué libro de Juan está, pero dice que si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y tú y yo no tenemos comunión. Yo te puedo preguntar cómo está tu familia y me puedes responder abiertamente. Y me dice no, entonces no puedes ministrar conmigo. Claro. O sea, esto es un tema de que si no estamos en la luz, gracias, Elier, primera de Juan 1:7, si no estamos en comunión y no estamos en luz, cualquier cosa puede estar pasando y yo soy responsable, porque sabes que la Biblia dice que no juzgues a tu hermano, pero hay momentos en los que tú como pastor o como líder tienes jurisdicción sobre el juicio. O sea, aquí me toca a mí juzgar, porque es que si no lo hago yo, entonces Dios viene conmigo. Así ¿Me es. explico? Porque Dios me puso a mí al frente para que cuidara o sea, para acompañar a esta gente. No es que lo vamos a rechazar y nos vamos a sacar, pero también nos puso a cuidar a la iglesia. Entonces, después resultó todo un drama horrible. Y yo le doy gracias a Dios porque en ese momento, esa fue la estrategia, Pastor, que él que hizo la pregunta, que esa fue la estrategia que el Señor me permitió usar para que, de hecho, la persona salió de la oficina convencido de que estaba correcto lo que yo hice. ¿Me explico? Claro. O sea, no había un criterio puntual ni nada, sino como, mira, si no estamos en comunión, entonces no podemos trabajar juntos. Cuando estemos en comunión, que estemos en luz, entonces servimos juntos. Y eso me gustó muchísimo, de verdad. No, qué brutal esa experiencia. Aquí hay otras cositas. Wow, pero son varias. Ajá. La sociedad, ni la escuela, ni la familia han podido ofrecer educación sexual sana, dando lugar a la pornografía y a la fornicación como herramientas para descubrir la sexualidad. Eso pasa mucho, especialmente en Europa y en Estados Unidos. La iglesia está preparándose para asumir un rol que nadie ha podido enfrentar. Segunda pregunta. ¿No cree que debemos ofrecer algo más que la renovación de la mente para enfrentar este problema? Pregunta de persona pensante, suéltalo. Sí, primero, lamentablemente yo no veo que la iglesia se está como preparando muchísimo para este tipo de temas. Es verdad, hay mucho entrenamiento sobre liderazgo, hay mucho entrenamiento de herramientas de cómo hacer crecer la iglesia,
de cómo evangelizar, de misiones y todo eso está bien. Todo eso está perfecto y creo que la iglesia lo necesita. Pero creo que si hay algo que la iglesia necesita más que todo en este tiempo, es poder llegar al corazón de aquellas personas que quieren servir. O sea, llegar a que esa persona pueda abrir ampliamente su corazón y poder decir, miren, tengo lucha con esto, por muchos años he tratado y no lo he logrado y no he visto ningún resultado. ¿Por qué? En Colombia traté muchos casos, negros, de misioneros que van hacia Amazonas, misioneros que van hacia lugares donde a lo mejor tú y yo no iríamos. Y eran misioneros que luchan con el problema de la pornografía y de la masturbación, y en algunos puntos de su vida llegaron a abusar de niñas y de personas en esos lugares a donde iban a hacer misiones. Entonces, eso era una de mis luchas, incluso en el instituto donde yo trabajé por un año en Medellín, en decir, bueno, está bien, aquí empoderamos a los muchachos con muchas herramientas. Y el porcentaje era muy elevado de aquellos jóvenes que luchaban con la pornografía y con la masturbación. Y es que el problema también es esto, negro, y es que un adicto a la pornografía es un potencial abusador. O sea, aquel que es adicto a la pornografía en un futuro va a ser un potencial abusador. Entonces es tiempo de reconocer eso, es tiempo de que la iglesia tome cartas en el asunto, es tiempo que nos aboquemos más a los temas que están más en lo profundo del corazón de la persona, porque podemos darle miles de herramientas, negro, a la gente, y lo hemos hecho, porque hemos participado en muchas cosas, hemos hecho mucho trabajo juntos por todo el país, por toda Venezuela, pero creo que es un tiempo para ir más al corazón de la gente, para ir más al pasado de la gente, en qué fue lo que ellos vivieron en su infancia. Vivieron un abuso. Mira, más del 60% de la población dentro de una iglesia ha sufrido un abuso sexual en su infancia y no ha sido resuelto. Y para aquellos que hemos sido abusados sexualmente, sabemos toda la destrucción emocional, espiritual, que eso trae a la vida de una persona. Entonces, si la iglesia no trata, es como yo se lo decía a un pastor que amo muchísimo y que considero como un padre espiritual para mí, yo le decía esto, mira, si no ayudamos a estas personas que están estudiando para ser futuros misioneros, futuros evangelistas, futuros pastores, lamentablemente vamos a tener ministerios tóxicos, vamos a tener iglesias tóxicas, vamos a tener evangelistas tóxicos, vamos a tener pastores tóxicos, porque le damos herramientas para cómo crecer, para cómo poder llegar a la gente, pero no le damos herramientas para poder resolver lo interno, para poder resolver los problemas internos que ellos tienen. Entonces creo que es un momento y es un tiempo apropiado que Dios está abriendo para que podamos tratar todos estos temas, bro. Amén, amén. El Señor nos ayude. Creo que vamos a cerrar en oración. Ahora, a lo que hicieron la pregunta con respecto a la sociedad, yo creo que hay ministerios que han hecho algo. Claro que pero sí. como iglesia, digamos, unida de cierta manera, en términos generales, nosotros no le estamos dando la importancia al tema y no estamos dándole yo creo que por ahí se va la pregunta, una respuesta a la sociedad.
sobre una sexualidad sana. Yo recuerdo, por ejemplo, Juventud, Sexo y Relaciones, que estuvieron dando unos talleres increíbles en muchos liceos en Venezuela, en los colegios. Yo recuerdo, nosotros hicimos, me acuerdo de Josh McDowell, que él trajo La Verdad Desnuda, hablando también de estas cosas. Nosotros dimos conferencias en universidades, en la Simón Bolívar, en la Central, en varios institutos en Caracas. Hemos hecho un trabajo interesante, pero tal vez por esa falta de verticalidad que creo que es intencional de Dios, que no hay como el Papa, ¿sabes? Que representa a la Iglesia Evangélica. Creo que es intencional de Dios que no exista. Pero de alguna forma nosotros tenemos que buscar la manera de dar nuestro aval a lo que ya está escrito, para hablar o sea, como ser una respuesta ante la sociedad, para cómo es la sexualidad sana. Una de las cosas que yo creo es que Dios fue el que diseñó la sexualidad, obviamente. Dios puso el pene en el hombre y la vagina en la mujer, y todo lo que pasa en el acto sexual fue diseñado por Dios para nuestro deleite. O sea, eso es wow. Pero lo cubrió en el marco del matrimonio. Y cualquier cosa fuera del matrimonio es un problema. Entonces, totalmente destructivo. Entonces, ahí pienso que eso sería creo que simplista la respuesta, porque obviamente no se puede responder un contenido programático de 3 horas o de 3 años en una respuesta volátil, pero sí tal vez creo que podríamos plantear esa perspectiva. Voy con una pregunta más. Te hago yo una pregunta y oramos. Dice aquí, ¿qué herramientas nos pueden dar para cuidar a nuestros niños de los abusadores más comunes? Familia, amigos y hermanos de la congregación, entre comillas. Sí, yo creo que la herramienta principal, y yo lo he hecho con mis propios hijos, es hablarle claro. Por supuesto, en un lenguaje adecuado para la edad que tengan, ¿no? Pero sí hablar muy claro, sí hablar bastante transparente con esto, no esconderle absolutamente nada. Y vuelvo al principio. Si tú en tu familia, tú puedes crear o tienes la capacidad de poder crear un ambiente de seguridad, te puedo asegurar de que tus hijos, por cualquier cosa que pasen, ellos van a hablar. Por cualquier cosa que vivan, ellos van a hablar. Porque he tenido los casos de cuando un niño viene a su mamá y le dice, mira mamá, tú sabes que hubo un niño que sacó su pene y me dijo que se lo tocara. Y la madre, en vez de tener una respuesta relajante o tranquila para poderle sacar más información al niño, la madre lo que hizo fue totalmente pegar gritos, disgustarse, regañar al niño, y ahí lamentablemente se cortó el ambiente de seguridad que ese niño podía tener para un futuro, poder hablar muchas cosas más. Entonces hay que tener mucho cuidado para eso. Creo que la herramienta principal siempre va a ser ambientes de seguridad en nuestras iglesias y en nuestros hogares. Genial. Aquí también están recomendando, hay varios ministerios que trabajan con eso. Guardianes de la Inocencia. Totalmente. De hecho, hay muchos ministerios que trabajan con el tema de la educación para los niños, y que a mí me ha bendecido mucho poder pues, tener contacto con ellos. Porque la mayoría de los cuentos que uno escucha son de personas cercanas. No, el primo, el tío, el abuelo, el papá, en algunos casos, o el padrastro o la madrastra, o la persona que los cuidaba. Y creo que hay que darle herramienta a ellos para que sepan cómo defenderse y aún cómo hablar con nosotros para poder ayudarlos. Claro. Muy bien. Carlitos, ¿qué recomendación final podrías darle tú a... Ya hemos hablado mucho del liderazgo y de los pastores, pero si un joven te dice, pastor, ¿qué consecuencias podría tener mi vida si estoy atado a estas cosas? Yo no le estoy haciendo daño a nadie.
Pregunta 1. Y pregunta 2, que las voy a responder pegaditas. ¿Qué hago? Okay. ¿Cuál sería tu respuesta? Sí, primero la consecuencia, como les estaba diciendo ahorita, o sea, un adicto a la pornografía es un abusador potencial, o sea, eso porque va a llegar un punto donde la pornografía no te va a saciar por completo. Perdón, Carlito, disculpa que te ataje. O sea, respóndemela como si me la estuvieras respondiendo. Yo soy el chamo que te está preguntando, aquí en público. Okay. Esto ya, obviamente hemos hablado de la teoría y hemos hablado de la forma, pero quisiera como ver un caso práctico. Yo llegué a tu oficina, te toqué la puerta, te dije, pastor, yo tengo este problema, pero ¿cuál es el problema si no estoy haciendo daño a nadie? ¿Y qué debería hacer según usted? Okay. Respóndela como si fuera un chamo. Ok, primero, Cheo, la mentira más grande que te estás creyendo es que no le estás haciendo daño a nadie. No, y es que detrás del pecado sexual estás colocando en riesgo tu vida, estás colocando en riesgo tu familia, estás colocando en riesgo tu llamado y estás colocando en riesgo tu futuro. Segundo, si vas a seguir adicto a la pornografía, déjame decirte que vas a ser un abusador en potencia, porque en algún punto de la adicción a la pornografía no te vas a saciar por completo. Así que vas a buscar otras cosas, vas a buscar otras vivencias y te vas a convertir en un abusador. Entonces, lamentablemente, si tú no tomas cartas en el asunto ahorita y en este momento, más adelante las consecuencias van a ser muy grandes. ¿Qué puedes hacer? Uno, hablarlo, confesarlo. ¿Estás luchando con eso? Pues confiésalo. Confiésalo, busca ayuda. Primero porque Dios es el más interesado en poderte ayudar. Pero Dios no te puede ayudar si tú no decides hacerlo. Por eso que yo siempre le digo a la gente que yo mentoreo, mira, yo no tengo la potestad de poderlo hacer, incluso ni siquiera Dios. El único que tiene la capacidad y la fuerza de decidir eso eres tú. ¿Que Dios te va a ayudar para fortalecerte? Claro que sí. Pero a la final de todo, tú eres quien tiene la última palabra, tú eres quien tiene la última decisión de decirle ya a la pornografía, ya a la masturbación, ya a la atracción hacia el mismo sexo. O sea, ¿qué estás buscando en todo eso? ¿Estás buscando aprobación? ¿Estás buscando amor? ¿Estás buscando palabras de afirmación? ¿Estás buscando la paternidad que a lo mejor no la tuviste en tu infancia? O sea, ¿qué estás buscando detrás de todo eso? Porque no es tan solo el placer que tú estás buscando. Hay un corazón dañado, hay un corazón que está quebrado, que está roto y que necesita ser sanado. Por eso que buscas la pornografía, por eso que buscas la masturbación, por eso que buscas la atracción hacia el mismo sexo, porque estás tratando de calmar algo, una necesidad que es mucho más allá que el placer. Es mucho más allá que el placer. Es algo que está dentro de ti, es algo que está en tu corazón, que tú necesitas como hijo y como creación de Dios. Así que esas serían mis palabras, Negri. Genial de verdad. Quisiera pedirle al pastor Alfredo, que está ahí conectado, que pudiera guiarnos en oración para que oremos inicialmente por la iglesia, pastor. Quisiera pedirte que podamos orar por la iglesia en general, la iglesia del Señor, que es una sola, para que podamos de corazón tener herramientas, amor, tiempo, dedicación, para poder ayudar a nuestra generación a ser libre de esto y que tengan familias realmente sanas, que ellos puedan edificar familias fuertes y que puedan ser de bendición y de inspiración. Una de las cosas que más me gusta cuando el Señor me da el privilegio de casar gente, yo siempre les digo que ellos son un modelo que el Señor levanta en lo alto para decirle al mundo y al sistema que su diseño funciona. Y eso a mí me reta y ¿sabes? Me da como fuerza para seguir
la lucha de tener una familia como la que Dios anhela, como la que Dios diseñó. Entonces, nada, pastor, me gustaría que pudieras orar por la iglesia ahí unos minutos y nosotros obviamente te apoyamos. Amén, oramos. Señor, queremos darte gracias, mi Rey, por este tiempo tan hermoso, Señor, tan edificante y tan desafiante que hemos compartido, Padre. Mi corazón se conmueve, Señor, porque sé que la iglesia, Señor, hemos herido y hay gente, Señor, herida que necesitamos tener la habilidad tuya para poder restaurar. Te pido, Dios, que nos permita, Señor, ser entes de cambio en esta sociedad, en esta nación, en nuestros hogares, en las casas que nos has puesto a servir y cuidar, Dios. Padre, ayuda al que está, Señor, sumergido, Señor, en estas adicciones, Señor. No es fácil, Señor. No es fácil, Dios, pero yo sé que con tu ayuda y con gente como el pastor que dirigió este conversatorio, Cheo, y el pastor de Maracaibo, Señor, sé que hay miles de hombres, Señor, que tú tienes dispuestos para ayudarnos como parte del cuerpo de Cristo. Señor, quiero pedirte perdón en esta noche, Señor, por las cosas, Señor, por las omisiones, con sentido, con queriendo, no queriendo, Señor, que hemos permitido, Señor. Sí. Ayúdanos a no ser permisivos, Señor, sino ser gente, oh Dios, que ame a la gente, pero también que tengamos la respuesta, Señor, que ellos necesitan, porque definitivamente la gente necesita saber y entender y recibir respuestas de parte tuya a través de tus hijos, Señor. Te damos muchísimas gracias, Dios. Ayúdanos, guárdanos, por favor, Dios, de estas aberraciones dentro de tu iglesia, dentro de tu cuerpo, Señor. Te pido perdón, Señor. Perdónanos, mi Rey. Amén. Amén. Gracias, pastor. Carlitos, quisiera que orara por los que estamos aquí y luego le voy a pedir al pastor Tanel de Nueva York que ore por ti. Pero quisiera que oraras por nosotros para que Dios nos dé amor por esta generación y herramientas para ayudarnos. Amén. Padre, seguimos bendiciendo tu nombre en este momento, Dios. Primeramente te doy gracias por darme la oportunidad una vez más de poder hablar de estos temas, Señor. Gracias porque aún sigues creyendo, Dios, en nosotros. Aún sigues creyendo en tu iglesia, Padre. Aún sigues creyendo en lo que has colocado en cada uno de nosotros. Papá, yo te pido en esta hora que tú nos des más amor por aquel que está necesitado. Danos más amor, Señor, más empatía, Padre, por aquel que está sumergido en el pecado sexual, Señor. Y así como lo decía nuestro pastor anterior, Señor, te pedimos perdón, porque en algún punto, Señor, del proceso, nosotros como representante de tu iglesia, como representante de tu novia, Señor, hemos dañado a muchos, Padre. Yo reconozco que yo como pastor, como líder, he dañado a muchos, Señor. Y hoy te pido perdón, papá, por mi falta de capacidad, por mi falta de madurez en el pastorado y en el liderazgo. Pero te pido que nos des amor, Señor, por aquellos que necesitan ser rescatados, Señor. Por aquellos que se sienten que están condenados a la muerte, sumergidos en el pecado sexual. Diles, papá, en este momento, Dios, diles, Espíritu Santo de Dios, de que hay ayuda, de que hay una salida, de que hay una puerta, Dios, de que las cárceles del pecado sexual están abiertas, Señor, para que ellos puedan salir en este tiempo, en el nombre de Jesús. Y yo oro, Padre, por todos aquellos que han estado conectados,
si hay uno, Señor, que están en este equipo, si hay uno que están en este tiempo de conexión y que luchan con el pecado sexual, Señor, Padre, permites que ellos puedan ver que aquel que está hablando, aquel que está orando en este momento, Señor, estuvo sumergido en lo más oscuro, en lo más sucio que puede caer alguien con el pecado sexual, Señor, y que tú rescataste, papá. Yo soy un testimonio vivo, Señor, de que tu poder tiene la capacidad para rescatar a todo aquel que lo pida. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. 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 Gracias, Carlitos. Pastor Tanel, me gustaría que oraras por el pastor Carlos y con eso cerramos. Amén. Gracias. Bendiciones a todos. Qué privilegio, sinceramente. Señor, gracias por la vida de tu hijo Carlos. Gracias por este instrumento que tú has levantado para tu iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Padre, te pido que lo sigas fortaleciendo, te sigas llenando de sabiduría, lo sigas usando como un vaso de honra en tu pueblo y en tu cuerpo. Padre, que tanta necesidad tenemos de personas como Carlito que tengan una mente clara en trabajar y que a una mente transparente también para poder transmitir lo que tú le has enseñado y le sigues enseñando en su caminar. Te pedimos que bendiga a su familia, bendiga a su ministerio y que pueda seguir avanzando a la luz mientras tú le guías, mientras tú le enseñas, que pueda seguir avanzando y que personas sigan siendo sanadas por medio del ministerio que topa en sus manos. Señor, gracias por su vida y gracias por ese instrumento de valor que tú has puesto para alcance de tanto de nosotros que hemos aprendido en este día de hoy, y sigue levantando más, Señor, bajo el ministerio que Él tiene, más gente con esa mente sana de poder transmitir esos principios lindos y poderosos que bendicen a la iglesia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, Gracias, Pastor. Pastor. Amén. Gracias, Carlitos, por el tiempo. De verdad, como siempre, bendices mi vida y eres una bendición gigante para nosotros.